En esta entrega vamos a trabajar sobre otras maneras que el Estado, y hablamos principalmente del Estado Nacional, posee para poder contar con recursos, sus características generales y también, bueno, algunos de los inconvenientes que pueden traer, pero también algunos mitos generados que vamos a tratar de por lo menos ponerlos en crisis. ¿Cuáles son las fuentes de financiación que tiene el Estado? Como dijimos, son los tributos, que fue lo que trabajamos hasta el momento. También se puede generar recursos a partir de la venta de su patrimonio. Eh, esta venta de patrimonio puede ser tierras fiscales o incluso algún proceso de privatización. En los 90 se vivió un proceso fuerte de privatización de las empresas del Estado, con un vaciamiento de estos activos, y de esa manera se consiguieron recursos que fueron para la primera etapa de lo que se conoció como convertibilidad, necesarios para que hubiera un respaldo del peso para justamente mantener esta convertibilidad de un peso a un dólar, que después se tuvo que sostener mientras se pudo sostener vía endeudamiento, con lo cual en el proceso se terminó con una situación totalmente de vaciamiento del patrimonio del Estado y además de esto con un fuerte endeudamiento. El endeudamiento es otra de las fuentes que puede contar el Estado Nacional para poder realizar su plan de gobierno. Y por último, la emisión. Acá, claro, nación, porque el único nivel de gobierno que puede emitir es a nivel nacional, a nivel central. Vamos a comenzar a hablar de qué significa esta emisión. Y para ello traemos la teoría cuantitativa de la moneda. ¿Qué dice la teoría cuantitativa de la moneda? A partir de una cantidad de dinero disponible, que le vamos a llamar oferta monetaria, vamos a hacer una simplificación. La oferta monetaria en realidad no son solo los billetes en circulación, sino que estos billetes en circulación van a generar mucha circulación y por lo tanto la oferta es mayor a la cantidad de billetes. Esto se llama efecto multiplicador. No vamos a entrar en ese detalle, y para simplificar el análisis vamos a llamar oferta monetaria como el dinero que está disponible para realizar las diferentes transacciones. Hablamos justamente de oferta monetaria y de dinero disponible, el dinero de circulación legal. En este caso para nosotros serían los pesos. B es la velocidad de circulación, es decir, la cantidad de transacciones que se realizan. Por lo tanto, esta oferta monetaria por la cantidad de transacciones va a ser igual a el flujo económico, que el flujo económico va a estar dado por los precios que tengan todos los bienes por la cantidad de bienes disponibles. Esto es claro, digamos que en una economía monetizada, la circulación de bienes y servicios va a estar dado por su precio, por la cantidad, y para que esto se pueda realizar debe ser igual a la cantidad de moneda por la velocidad de circulación de la misma. ¿Qué dice
los monetaristas? Dicen que si yo emito, es decir, aumento la oferta monetaria, esto va a generar inflación. Ustedes deben haber escuchado muchísimas veces esto de que siempre se genera inflación cuando hay emisión monetaria. ¿Y en qué se basa esta teoría? Se basa en que, dado que si yo aumento la cantidad de dinero disponible y bajo el supuesto de que la velocidad de circulación se mantiene constante y que la cantidad de bienes disponibles en la economía también se mantiene constante, entonces, si V corta y Q no se modifican al aumentar M, claramente va a aumentar P. Bueno, la pregunta es, ¿esto siempre sucede? Es decir, ¿siempre la emisión monetaria genera inflación? Bueno, la respuesta es no, no siempre. Y lo podemos ver acá. Aumenta la oferta de dinero y entonces la primera pregunta es si hay atesoramiento o no. ¿Qué quiere decir? Que este aumento de la oferta de dinero entra al mercado de bienes o no. O hay personas que al haber más dinero disponible lo guardan. Si lo guardan, que le llamamos atesoramiento, esto no va a impactar en el mercado de bienes porque se han guardado y por lo tanto eso no va a generar inflación porque no va a haber más transacciones. De alguna manera, esta primera observación haría que B, que habíamos dicho que para los monetaristas se mantiene constante, no siempre se mantiene constante. Si hay atesoramiento, la velocidad relativa de esta circulación va a ser menor. Es decir, aumenta la oferta de dinero, aumenta M, pero baja la velocidad de circulación. Por lo tanto, hay que ver qué pasa con P y Q. Podría tranquilamente, si se atesorara el 100% de la emisión, nada iría al mercado de bienes y por lo tanto la inflación sería cero. Ahora bien, ¿va a suceder siempre esto de que va a ser 100% de atesoramiento? No. Pero ya es bueno decir que sí puede haber una proporción de atesoramiento. Por lo tanto, lo que va a impactar en el mercado de bienes ya no es la totalidad, el impacto del aumento de la oferta monetaria. Ese aumento que puede haber en el mercado de bienes va a ser por aquella proporción que no fue atesorada. Entonces volvemos a la pregunta, ¿hay atesoramiento? No, que puede ser total o parcialmente. Si no hay atesoramiento o por la parte que no se atesora, sí va a impactar en el mercado de bienes. Ese impacto en el mercado de bienes se va a dar en un contexto donde están todos los factores productivos ocupados, es decir, no hay ociosidad y no se puede aumentar la producción. Si la respuesta es sí, entonces ahí sí se va a dar lo que dicen los monetaristas. Como no se puede aumentar la oferta de bienes, el traslado a precios va a impactar en forma plena como inflación. Es decir, ¿en qué caso se va a dar el impacto pleno inflación? Solamente en aquel caso que no haya nada de atesoramiento y que además estemos en una situación de pleno empleo de los factores productivos y no se pueda aumentar la producción. Es decir, que lo que se plantea por los monetaristas como un hecho sin discusión es solo una posibilidad, y una posibilidad que en realidad en las economías, sobre todo en las economías emergentes, es una rareza. A la pregunta si hay pleno empleo, no
que es lo que generalmente sucede cuando se recurre a este tipo de instrumentos, uno va a ver que mientras más factores productivos se encuentren ociosos, es decir, el nivel de desocupación sea alta, más posibilidades hay de incrementar la oferta de bienes, es decir, que aumente Q, lo que para los monetaristas se iba a mantener constante, y menor sea el impacto inflacionario y de precios. Es decir, cuando tenemos una economía totalmente deprimida, tenemos factores productivos ociosos, se podría emitir, esta emisión iría a la producción de nuevos bienes, esta producción de nuevos bienes satisfacería las necesidades que están insatisfechas, generaría empleo y ante esta situación, si el nivel de ocupación es muy alto, el impacto inflacionario podría ser incluso nulo. Ahora bien, en la medida que esta situación va expandiendo la economía, va empleando los factores productivos, estos factores productivos ociosos pasan a estar ocupados, los niveles de desocupación empiezan a decaer, obviamente si uno mantiene incrementos en la oferta de dinero, sí va a suceder algún proceso inflacionario. Entonces, volviendo a la pregunta general, ¿siempre genera inflación la emisión monetaria? La respuesta es no siempre. El efecto es pleno solo en algún caso excepcional, que es cuando no existe atesoramiento y hay pleno empleo de los factores productivos, mientras que en otras circunstancias podría no realizar ningún tipo de impacto inflacionario o un impacto inflacionario menor que puede comenzar a agravarse en el caso en que uno mantenga este tipo de política más allá de las necesidades de ocupar factores productivos ociosos. Cuando nos estamos acercando al pleno empleo, se tiene que empezar a tener cuidado con la aplicación de este tipo de instrumentos. Otro de los instrumentos que dijimos que también tiene el Estado para poder financiarse es a través de la deuda. La deuda, que puede ser con el sector público o con el sector privado a través de algún tipo de bonos, también puede ser clasificada como interna o externa. Nosotros no nos vamos a enfocar con respecto a el enfoque jurídico que tiene esta clasificación de interna o externa, sino con el enfoque económico, y vamos a plantear que la deuda es interna cuando está en manos de residentes del país, sin importar la moneda de emisión, y va a ser externa cuando estos títulos están en manos de extranjeros. Por eso, justamente, es importante que cualquier proceso de endeudamiento sea administrado por el gobierno central, toda vez que si el proceso de endeudamiento es administrado por el gobierno central y este proceso con el sector privado se hace con residentes locales, podemos tener deuda interna de difícil extranjerización. Mientras que si se hacen en gobiernos locales, la movilidad de los tenedores de bonos a otras provincias o a otras localidades es mucho más posible y ese traslado convierte para el gobierno local a la deuda en externa, y vamos a ver cuáles son las diferencias importantes entre un caso y otro. Por último, también la podemos distinguir a la deuda como de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo. Dentro del corto plazo, una de las formas normales que tiene de endeudamiento
el sector público es con lo que se conoce como deuda flotante. Esta deuda flotante o de corto plazo es la que se genera por la postergación de los pagos a proveedores. Esta postergación de los pagos a proveedores, cuando se hace recurrente y los plazos se empiezan a alargar, terminan en la emisión de algún tipo de bono para poder saldar esa deuda con el proveedor, y entonces ya se convierte en una deuda consolidada y va a depender de las características del bono y de los plazos del mismo para clasificarla en de mediano o de largo plazo. Dijimos que era importante la distinción entre deuda externa y deuda interna. ¿Y por qué? Porque va a depender de que la deuda sea externa o interna para hacer un análisis con respecto a ver qué pasa con la carga de la deuda. En el caso de la deuda externa, ya anticipamos ahora, después lo vamos a hacer, vamos a hacer más hincapié, siempre va a haber un traslado de la carga a las generaciones futuras. Cuando la deuda es interna, hay dos posiciones. Hay una tercera posición intermedia que no la trataremos, que es un mix de ambas, pero las dos extremas son estas. La del enfoque ingenuo, que dice que la deuda es siempre una carga para las generaciones futuras. Este enfoque es contrarrestado por el enfoque de Ricardo Pigou, también pueden encontrar como Ricardo Barro, que dice que si los tenedores de los bonos son personas residentes, por lo tanto es deuda interna, no hay disminución de su ingreso disponible. ¿Y por qué? Porque el ingreso disponible va a estar dado por el ingreso, a lo cual en la generación futura va a tener que pagar impuestos para poder pagar la deuda existente. Entonces T sola son impuestos que hacen que el ingreso caiga, pero como los residentes de los bonos son también residentes locales, los tenedores de los bonos también son residentes locales, son los que van a recibir por el pago de los bonos el fruto de esos impuestos. Por lo tanto, esa T sub R que llamamos transferencia, es el pago de los bonos a los tenedores, que es por la misma cuantía de los impuestos recaudados, y por lo tanto el ingreso disponible termina siendo igual al ingreso sin haber ningún tipo de afectación a las generaciones futuras. El enfoque ingenuo entonces dice que la deuda pública siempre generará una carga hacia la generación futura, puesto que ellos deberán afrontar el pago de la amortización del principal, pagando impuestos, obviamente. Y si bien es cierto que esa generación futura deberá soportar los pagos futuros, esto no necesariamente implica una carga económica, que la carga económica recaiga sobre ellos. Y es lo que dice el otro enfoque, el de Ricardo Pigou, que lo vemos nuevamente y lo reiteramos a continuación. El Estado se endeuda con sus propios conciudadanos, es una deuda interna, no genera ningún tipo de cargo para la generación futura, dado que cuando la deuda sea liquidada, habrá una transferencia de ingresos de los ciudadanos que no poseen los títulos hacia los que sí lo poseen. Es decir, como dice Jean-François Melon, es lo de que la mano derecha le está debiendo a la mano izquierda. Es decir, el mismo individuo, o en este caso, el mismo conjunto social, lo único que hace es una redistribución de los no poseedores de deuda a los poseedores, de los no poseedores de bono a los poseedores de bono, pero en esa generación en conjunto van a tener el mismo nivel de ingreso. Acá hay algunas cosas que también son importantes destacar. En primer lugar,
la generación que tomó la deuda en realidad sí estaría haciendo un sacrificio de consumo. ¿Por qué? Porque las personas, en lugar de consumir, han decidido comprar bonos. Es decir, han tomado la decisión de ahorrar vía esos bonos, y para ahorrar vía esos bonos tuvieron que sacrificar consumo. Esos bonos los van a heredar las futuras generaciones. Sus herederos tendrán los bonos y, por lo tanto, al tener esos bonos, no van a hacer ningún sacrificio, sino que, como dijimos, unos pagarán impuestos y los otros recibirán a cambio de los bonos justamente el producto de estos impuestos. Por otro lado, también uno tiene que pensar que si ese endeudamiento no se utilizó para gastos corrientes, sino que ese endeudamiento se utilizó para generar infraestructura, esa infraestructura generada por la generación que tomó la deuda va a ser infraestructura que será usufructada también por las generaciones futuras. Es decir, que si uno mira el aspecto de la deuda interna en este sentido, no necesariamente uno podría pensar que endeudarse sabiamente, endeudarse en forma interna, y es más, un endeudamiento en moneda nacional, que en algún momento uno puede incluso tener la posibilidad de emisión, puede llegar a ser incluso beneficioso para el crecimiento de la infraestructura de un país. Ahora bien, obviamente es una herramienta de la cual uno no debería abusar. Ahora bien, cuando la deuda es externa, obviamente el análisis es totalmente diferente y hay que ver por qué justamente a veces los países se endeudan. Cuando la deuda es externa, siempre hay un traslado de las generaciones futuras porque los tenedores están fuera del país y por lo tanto el pago de los impuestos va a ser para poder cancelar esa deuda a tenedores que están fuera del territorio, que no pertenecen a nuestro grupo social. Y nunca, y esto es casi debería ser una ley de hierro, se podría tomar deuda de este tipo externo para erogaciones de tipo corriente. Es decir, ¿en qué caso uno podría tomar deuda externa? Y uno podría tomar deuda externa cuando hay un plan de infraestructura que justamente puede generar mayores recursos en el futuro para poder atenderla. De alguna manera, uno tendría que pensar cuál es el valor actual neto de las inversiones que se pueden hacer con esa deuda y si pueden generar una cantidad de mayores recursos que compensen este endeudamiento y además sería bueno que tuvieran algún efecto positivo. Si no se hace este análisis, puede resultar una irresponsabilidad tomar deuda o muchas veces para algunos sectores de poder un buen negocio. Por último, una pregunta que queda flotando es por qué habría de endeudarse en dólares, que generalmente así son las deudas externas, para atender déficit fiscal. Esta pregunta la hago porque hemos visto, hemos escuchado allá por el año 2016, cuando se renegocia con los holdouts y se empieza el proceso de endeudamiento, que el problema más grave que tenía Argentina y que había que resolver era el déficit fiscal y por eso era necesario ir a buscar dinero al mercado de capitales. Ahora bien, ¿qué es el déficit fiscal? Es que los ingresos que tiene el sector público
son menores a los egresos o compromisos que tiene que cumplir el mismo sector público. Estos ingresos del sector público van a ser en pesos y estos egresos del sector público van a ser en pesos. Entonces, ¿por qué endeudarse en dólares? ¿Por qué sería necesario endeudarse en dólares si los compromisos son en pesos? ¿No sería conveniente mantener algún otro tipo de herramienta o instrumento para atender estos déficits fiscales? De todas maneras, y no lo vamos a desarrollar fuertemente en esta entrega, pero es una pregunta que también deberíamos hacernos. ¿Realmente el problema de una sociedad es tener déficit fiscal? Bueno, hay que ver cuántos países, sociedades en el mundo no tienen déficit fiscal. Y hay que ver si realmente este es un problema o en realidad lo que debe prevalecer es que haya una distribución justa y lo que haya sea que las necesidades de la sociedad puedan ser satisfechas. Pero bueno, esto, si en algún momento podemos tratarlo, lo trataremos, si no quedará la pregunta para una futura investigación o charla sobre el tema. Cuando nosotros queremos ver los aspectos macroeconómicos de la deuda, lo más importante es ver si una deuda es sostenible o no es sostenible. El mejor indicador de deuda es el coeficiente B larga minúscula. ¿Qué es el coeficiente B larga minúscula? Es la relación entre el stock de deuda y el Producto Bruto Interno. Es decir, el stock de deuda es importante y uno puede ver que puede haber un abultado stock de deuda, pero en realidad lo que es realmente importante es si ese stock de deuda es posible de ser atendido con la generación de riqueza de una sociedad. Recuerden que el Producto Bruto Interno es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales que se producen en una economía, por lo tanto es la riqueza que se genera. Cuando la relación entre lo que del stock de deuda que se tiene y la generación de riqueza en un año es bajo, se puede decir que la deuda es sostenible. A su vez, cuando uno mira esta relación entre el stock de la deuda y el Producto Bruto se mantiene o va disminuyendo, uno podría decir que hay un nivel de deuda que es un nivel de deuda sostenible. Pero como la deuda tiene un grave problema que es el de retroalimentación, porque los países se endeudan y luego tienen que pagar intereses, y si estos intereses no se pagan, va a haber más deuda que se va a renegociar y entonces empiezan a abultarse los stocks de deuda. Y si esto no es acompañado con un crecimiento de la economía, entonces esta relación deuda-PBI empieza a ser creciente y se vuelve insostenible la deuda. Para que esta deuda, como dijimos, no sea insostenible, el país tiene que crecer más que lo que crece sus bonos de deuda, entonces va a poder ser atendida. Ya veremos más adelante cómo ha ido evolucionando esta relación deuda-PBI. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia con respecto a la deuda y así comenzó todo. Comienza ya por principios del siglo XIX con Bernardino Rivadavia, que va a tomar un préstamo de 1.000.000 de libras con una tasa de interés del 6% anual,
con una amortización del 1% anual. Iba a haber una comisión a la Baring por los Brothers del 1% de la colocación, que es el 70% del valor nominal. Este empréstito se tomó para generar infraestructura. Bueno, en realidad ese era el motivo, pero cuando uno mira en realidad el 1.000.000 de libras, nunca ingresó todo, prácticamente un porcentaje importante quedó en la casa Baring y además de lo que ingresó, prácticamente se utilizó para la guerra de la Triple Alianza, con lo cual realmente no generó lo que se esperaba este endeudamiento. Como vemos, así empezó todo, y ya cuando con los albores del país ya teníamos un endeudamiento que tardamos 80 años, porque recién en el año 1904 se terminó de pagar. Obviamente lo que se terminó de pagar fue mucho más que el 1.000.000 de libras, y por lo tanto fue un muy mal negocio. Como dijimos, el primer préstamo fue de la provincia de Buenos Aires, que tardó 80 años en pagarlo. Luego vamos a tener un proceso en el cual no va a haber un endeudamiento, pero no van a ser importantes los endeudamientos. Y el endeudamiento que se fue generando en el año 1949 con el gobierno de Perón se va a pagar su totalidad. Recuerden que uno de los postulados de la doctrina justicialista era la independencia económica, y Perón planteaba que en la medida que el país estaba endeudado, los acreedores iban a condicionar su política económica y por lo tanto no se podía tener independencia. El motivo por el cual se tomó la decisión de el pago de esa deuda en su totalidad. Es decir, para el año 1949 podemos decir que Argentina no tenía ningún tipo de deuda con ninguna entidad financiera ni con ningún otro país soberano. A su vez, ya se había creado el Fondo Monetario, el Banco Mundial, y en el mismo sentido, Perón, con respecto a esto de la independencia económica, no había adherido como país a ninguna de estas entidades. En el año 1956, recuerden que en el 55 fue derrocado Perón, en el año 1956 Argentina va a formar parte del Fondo Monetario y del Banco Mundial, como dijimos que Perón se había negado. Bueno, va a haber un proceso a partir de ahí de endeudamiento, pero que tampoco va a ser importante. Ya vamos a ver las etapas importantes de endeudamiento, que va a tener algún tipo de freno con con el gobierno de Ilía del 63 al 66. En este periodo no se van a solicitar préstamos al Fondo Monetario, y va a haber una desaceleración del endeudamiento. Hasta el año 1973 no va a haber grandes procesos de endeudamiento. Y uno podría tomar como medida cuál fue el endeudamiento que había en el año 76, cuando fue derrocado el gobierno de Isabel Perón, que eran del orden de los 8.000.000.000 de dólares, digamos que hoy es una suma irrisoria. Bueno, eso es el stock que se había generado de deuda. Ahora bien, en el mundo van a pasar algunas cuestiones. Luego de la Segunda Guerra Mundial, y ya, bueno,
en realidad luego de la crisis del 30 y a partir mucho más fuerte de la Segunda Guerra Mundial, se va a dar una situación general o un paradigma que es el paradigma keynesiano, donde van a haber estados con una presencia fuerte y van a tener un rol principal en la economía. Esto va a generar altas tasas de crecimiento en el mundo en general, pero y con altos niveles de bienestar de la sociedad. Obviamente va a llegar un momento que se va a producir un recalentamiento, eh, donde digamos va a haber una disputa distributiva fuerte, eh, al haber bajos niveles de desocupación en términos generales, esto va a hacer que haya una presión a la alza de los salarios y por lo tanto una presión a la baja de las tasas de ganancias empresariales, y va a empezar a haber algunos ruidos al respecto. En forma concomitante, en el año 73 al 75 se va a producir lo que se conoce como la crisis del petróleo. La crisis del petróleo va a hacer que los países productores de petróleo se van a juntar en la OPEP y rápidamente van a ver que son los propietarios de un bien estratégico, que es justamente el petróleo, principal fuente de energía para los aparatos productivos, y va a haber un crecimiento del precio del petróleo muy importante. Obviamente esto va a generar que aumenten los costos de producción. Estos aumentos de los costos de producción van a generar un proceso de inflación, y aquella lucha con respecto a que el Estado no debía intervenir en la economía, y este Estado que allá con la Gran Depresión y la posguerra había generado todas estas situaciones de bienestar, a partir de esta situación de estancamiento y de inflación va a pasar a ser la madre de todos los males. Entonces van a haber algunos cambios de paradigma. Eso por un lado. Por otro lado, es importante aclarar que con esta crisis del petróleo, las actividades productivas de los países centrales van a bajar justamente por el incremento en sus costos de producción, y por lo tanto, al no tener perspectivas de crecimiento ni de inversión, no van a ser demandantes de créditos para futuras inversiones. Pero como dijimos, va a darse a partir del aumento de la suba del barril del petróleo una gran cantidad de dólares que se van a conocer como petrodólares en manos de los países productores de petróleo. Quienes tienen estos petrodólares obviamente no los van a guardar debajo del colchón, sino que lo van a poner dentro del sistema financiero. Obviamente colocar dinero en el sistema financiero va a generarle a este sistema financiero un costo, puesto que siempre se va a pagar algún tipo de interés por estas colocaciones. El negocio que tienen las entidades financieras es conseguir dinero, este dinero pagar algún interés, pero que sea menor que el interés que pueden cobrar a quienes tengan necesidad de contar con estos flujos de liquidez. Normalmente estos excesos de dólares que podían tener los sistemas financieros eran colocados en los aparatos productivos. Pero ahora bien, dijimos que los países centrales habían deprimido sus aparatos productivos y por lo tanto no demandaban dólares. Por lo tanto, el sistema financiero va a tener que buscar nuevos mercados, y
estos nuevos mercados van a ser los países latinoamericanos. Obviamente van a ser tasas muy, de alguna manera, no muy importantes y por lo tanto van a ser tentadoras para que se tomen estos créditos. Todos los países de la región van a tomar estos créditos. Algunos países con algún tipo de seriedad mayor, como puede ser el caso de Brasil en la época, que va a reconvertir toda su economía a partir de este endeudamiento, y otros con algunas situaciones un poquitito más irresponsables o en realidad que van a responder a otro tipo de intereses. Lo que sí tenían estos préstamos como inconveniente es que la tasa era muy tentadora, pero era variable. Y se va a ver que a partir del año 82, estas tasas que eran bajas se van a convertir en tasas altas en el momento en el cual empieza nuevamente a haber una demanda creciente de los países centrales de créditos y de inversiones, y por lo tanto este aumento importante en las tasas de interés va a generar una crisis de deuda a los países que los tomaron. En el caso particular de Argentina, además va a tener un problema adicional, que en realidad no se va a realizar gran infraestructura con este endeudamiento. El endeudamiento va a ser tanto público como privado. Va a haber muchas empresas que van a tomar prestado en el mercado financiero bajo estas condiciones, y además se va a generar un sistema en el cual todos estos flujos de capital financiero que van entrando en la cuenta capital no van a tener ningún tipo de regulación, es decir, como entran, pueden salir. Y se va a generar un proceso conocido como bicicleta financiera. Esta bicicleta financiera consistía en tomar dólares prestados, estos dólares convertirlos en pesos, ponerlos a trabajar en el sistema financiero con altas tasas de interés. Una vez que trabajaron en el sistema financiero con altas tasas de interés, estos pesos más los intereses generados, convertirlos en más cantidad de dólares, y estos dólares adquiridos, luego fugarlos o enviarlos a paraísos fiscales. Es decir, que se generaba un endeudamiento para toda la sociedad, y hay algunos que hacían muy buenos negocios con estos dólares que en realidad habían entrado y salido sin ningún tipo de beneficio para la sociedad. Como dijimos, a partir del año 82 se va a dar un aumento en las tasas de interés, entonces va a haber una etapa que va a ser dramática, y ya hay una imposibilidad de pago de los países deudores que es importante. En esta época, con el gobierno de Alfonsín, van a intentar hacer un club de deudores, con la idea justamente de que este club de deudores tuviera la suficiente fuerza como para poder tener mejores condiciones para negociar. Bueno, lamentablemente esto va a fracasar, los acreedores van a poder fragmentar este potencial club de deudores y lo van a hacer negociar uno por uno, y obviamente las condiciones van a ser no van a ser las mejores. Con respecto nuevamente a Argentina, se va a dar una situación grave, que es en el año 82, antes de la vuelta a la democracia.
un conocido de todos, Domingo Cavallo, estaba al frente del Banco Central y lo que va a hacer es estatizar la deuda, es decir, sobre pretexto de mantener el aparato productivo del sector privado, va a hacer que la sociedad en su conjunto se tenga que hacer cargo de la deuda que habían tomado los privados y que ya explicamos anteriormente, no era que habían aumentado sus aparatos productivos, sino que en general habían hecho un pope negocio financiero a través de la fuga de capitales. Así vamos a llegar al año 90 y en el año 90, con una crisis de hiperinflación importante, con tasas de interés altas, más altas para los países subdesarrollados que para los desarrollados. Bueno, va a darse, como hay tasas crecientes en los países subdesarrollados, se va a dar nuevamente una posibilidad de poder que puedan ingresar este, algunos flujos de capital financiero. En este proceso de hiperinflación que se llega en los 90, se va a dar en Argentina un plan que se va a llamar de convertibilidad, donde un peso vale un dólar. Para poder cumplir con esto, lo primero que se hace va a ser un proceso de privatización que genere la cantidad de dólares suficientes para que el Banco Central pudiera tener respaldo para esta relación de un peso un dólar. Y luego va a haber una apertura indiscriminada y esto va a hacer que en un país poco competitivo las balanzas comerciales pasen a ser negativas y nuevamente se comience un proceso de endeudamiento para poder mantener este plan de convertibilidad. Y acá tenemos la segunda oleada importante de deuda pública. Dijimos la primera, con muchos visos de ilegalidad en el 76 al 82, luego una crisis del 82 al 90, en el 90 una nueva oleada de deuda para poder mantener este plan de convertibilidad. Bueno, va a mantenerse el plan de convertibilidad, ya en el 98 va a tener ciertas crisis y se va a ir agotando, pero bueno, se va a ir manteniendo justamente con los sucesivos endeudamientos y el creciente endeudamiento de la deuda pública. Y así, en este nuevo modelo que se da en el año 90 de control de inflación, con una política monetaria ortodoxa de conversión un peso, un dólar, vamos a ver que va a ser una década que va a terminar en una nueva crisis. En el año 2001 se acaba el ingreso de capitales y bueno, obviamente se derrumba el equilibrio de la convertibilidad y Argentina entra en default. Es decir, Argentina luego de este periodo va a estar totalmente endeudada, con su aparato productivo totalmente destruido, con imposibilidad de poder ejercer algún tipo de estrategias en las actividades estratégicas, porque todas las empresas que alguna vez fueron públicas ya no estaban en manos públicas. Es decir, uno podría decir que había caído en ese momento en el infierno. Bueno, se va a salir de la convertibilidad, esta salida de la convertibilidad va a hacer que Argentina pase a ser un poco más competitiva, entonces ya las balanzas comerciales
no van a dejar de ser negativas, empieza a haber algún proceso en el cual se puede empezar a generar también algún tipo de actividad, pero que estaba totalmente eh, condenada, digamos, a una situación de presión que era el altísimo endeudamiento que se tenía. Y en el año 2005, con Néstor Kirchner como presidente y Labaña como ministro, se va a poder llegar a un acuerdo con los tenedores de deuda argentina. Va a decir el expresidente, permítanos crecer para poder pagar, porque los muertos no pagan. Bueno, de alguna manera, esta situación ya de crisis y de alto endeudamiento obviamente hacía que para Argentina fuera un problema gravísimo la deuda, pero también se había llegado a un punto que para los acreedores era un problema grave porque no había posibilidades de cobro. Entonces se van a generar estos acuerdos donde en el año 2005 el 76%, es decir, 3 de cada 4 acreedores van a llegar a acuerdos de diferente tipo para poder resolver este problema de la deuda. Obviamente esta situación va a generar mejores condiciones para que el país pudiera de alguna manera comenzar una senda de mayor crecimiento por un lado, pero también de recuperación de los excluidos, de mayor inclusión social. Este primer acuerdo luego va a ser completado en el año 2010, ya como en el gobierno de Cristina Fernández, y se va a llegar a un acuerdo con el 92,4% de los acreedores. Como datos podemos decir que en el año 2002 la deuda representaba las exportaciones de 3 años. O sea, uno tenía que exportar 3 años y el total del producto de esos 3 años era el valor de la deuda. Mientras que para el año 2011 la deuda era el 61% de la exportación de un solo año. Vemos cuál era la diferencia y cómo cambiaron los ratios de endeudamiento. Habíamos dicho que lo que había que tener en cuenta como medición de la sostenibilidad o no de la deuda era la relación de deuda-producto bruto. Bueno, en el año 2002 era del 166,4%, es decir, toda la riqueza que se generaba en un año más el 66% de la generada en el año siguiente era necesario para poder atender la deuda, mientras que en el año 2012 había alcanzado el 41%, o sea, menos de la mitad de la riqueza generada en un año. Dijimos que esta oferta de canje del año 2005 fue ofrecida al 75%, que es la que tomó, y, se ofrece una quita del 75%, pero en realidad se va a terminar cerrando entre el 63 y el 45, según cuál sea el instrumento de canje elegido, es decir, si era en pesos o en dólares, y cuáles eran los plazos para poder saldarlos. Pero digamos que va a haber una quita en promedio de la mitad de la deuda. Ahora bien, dijimos que había quedado el 7% afuera. En el 2014, la Corte Suprema de los Estados Unidos va a convalidar el fallo del juez Griesa, que era contrario a los intereses de nuestro país y también iba a ser contrario a los intereses de los acreedores que habían acordado de este 92,4%.
Es decir, el juez Griesa le va a dar la razón y la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos le va a dar la razón de las demandas realizadas por el 7,6% de los acreedores que no llegaron a un acuerdo con Argentina. Y así van a aparecer muchas protestas a nivel mundial con respecto a favor de la posición argentina. En ese momento, Argentina va a presentar ante la ONU un proyecto de ley en la cual se planteaba que, bueno, que los países y el tratamiento del endeudamiento de los países, cuando llegaban a situaciones de default, de quiebra, de quebranto, tenían que ser similares a los que se realizan con las empresas quebradas en los concursos y quiebras. En los concursos y quiebras generalmente se llega a acuerdos con los acreedores y si un porcentaje importante de los acreedores acuerda, el resto debe tener que sumarse. Depende de la legislación, algunos son el 50, el 60, el 70, el 75%, y con eso es suficiente para que el resto tenga que acogerse a, a tener que llegar a un arreglo. Se había avanzado bastante, había mucho apoyo en este sentido. Obviamente, quien estaba en el foco de la tormenta en ese momento era Argentina y era el que impulsaba esta ley, que luego veremos se va a desinflar y no va a pasar a mayores. ¿Qué reclamaban los fondos buitres? Bueno, de una deuda original de 428 millones, estaban demandando por 1.500 millones, que incluía capital, intereses más punitorio. Eso era lo que reconocía la justicia de Estados Unidos. Después vemos que cuando se arregla con holdouts termina siendo bastante por encima incluso de estos 1.500 millones. Vemos cómo se titulaba en el año 2016. Vemos, por ejemplo, un titular del diario La Nación que dice: victoria doble de Macri, consigue fondos con los votos peronistas. Y otro titular también favorable, también del diario La Nación, en mayo del 16, que dice: el gobierno ya cerró con el 99% de los bonistas en default. Mientras que Página 12 era crítica de la situación y en marzo de 2016 planteaba que la negociación realizada ponía a Argentina a los pies de Paul Singer, que es, digamos, como figura emblemática de los fondos buitres. Luego, más adelante, ya para el año 2018, nuevamente vemos en Página 12 manifestándose en contra. Y ya habla de una deuda externa sin freno y que esta deuda es para financiar las fugas de capitales. Por lo tanto, va a ser hincapié en lo que ya planteaba como crítica en el año 2016. Recordemos que para el gobierno de Macri era importante arreglar con los holdouts justamente para abrir la puerta para poder comenzar un nuevo periodo de endeudamiento. Un periodo de endeudamiento que va a comenzar en el año 2016, va a ser creciente con diferentes grupos de inversión y bonistas hasta que va a llegar un momento en el cual ya no va a poder, no va a recibir este tipo de préstamos y va a tener que recurrir al Fondo Monetario Internacional, cosa que habían negado que harían meses antes, como que los que planteaban eso estaban viendo fantasmas, pero en el momento que que se vuelve al fondo es anunciado como algo buenísimo y se va a
generar un endeudamiento de más de 50.000 millones con el Fondo Monetario, el endeudamiento más grande o el préstamo más grande que ha dado el fondo en la historia a algún país soberano. Acá vemos cómo fue la evolución de la deuda y esta relación que lo vemos en la línea roja, relación deuda-PBI. Vemos cómo en el año 2004 teníamos 118% de relación deuda-PBI. Recordemos que veníamos del 160 en el año 2002 y a partir de los procesos de desendeudamiento y de crecimiento del producto va a haber una pendiente negativa permanente hasta el año 2011-2012, donde empieza a crecer un poco, pero a partir del año 2016, mucho más fuerte luego en el 2017, y se va a profundizar en el 2018 y 2019, volvemos a niveles muy altos, llegando en el 2019, con el fin del gobierno de Macri, a tener nuevamente niveles cercanos al 100%, es decir, que volvemos a deber la riqueza generada en un año completa nuevamente. Todo el esfuerzo de una renegociación, de reconversión de la matriz productiva, de crecimiento de la economía, se va a ver dilapidada en 4 años y la deuda que había pasado a quedar como una variable más en la economía que no generaba ningún tipo de inconveniente, pasa a estar nuevamente en el foco de la tormenta, pasa a ser uno de los principales problemas y obviamente al actual gobierno, más allá de que además ahora le tocó un emergente no esperado como es la pandemia, pasa a ser justamente uno de los principales problemas para ver de qué manera puede nuevamente poner en marcha el aparato productivo, dado que hay un condicionante muy fuerte a partir de estos altos niveles de endeudamiento. Es importante decir que también del año 2016 al 2019 se va a generar una lógica con respecto a estos flujos de capitales similares a los que sucedieron en el periodo 76-82, es decir, nuevamente esto de ingresar capitales al sistema financiero, generar intereses y luego una fuga de estos capitales con lo que, como ya dijimos, se conoce como bicicleta financiera. Entonces, podemos concluir que la deuda es un tema muy controvertido y se entrelaza en cuestiones técnicas, éticas, morales y políticas. Saltarse en las cuestiones económicas obviamente es importante y uno hace un análisis, pero esto no nos debe hacer perder de vista cuál es el contexto. Y para terminar, dejo una frase de Alejandro Olmos. Alejandro Olmos hizo una demanda con respecto a la deuda que tomó el proceso de reorganización allá por el periodo 76-82, de ilegitimidad de la misma. Los invito, hay un fallo también favorable del juez Ballestero, pero bueno, finalmente no se avanzó en términos efectivos demasiado. Pero Alejandro Olmos decía, o se está al servicio del país en contra de la deuda externa, o se está al servicio de la deuda externa en contra del país. Esto me parece importante para reflexionar cuáles fueron los posicionamientos con respecto a ese 7% que constituían los holdouts y cuáles fueron las consecuencias de tomar
ese tipo de determinaciones y también para reflexionar a ver qué sucederá ahora con este nuevo escollo que va a tener la sociedad y esta nueva negociación que se puso en marcha para ver cómo salimos, cómo se reconvierte el sistema productivo, cómo se vuelve a incluir a los excluidos y donde se está en proceso a ver si se puede hacer algún tipo de renegociación de la deuda que permita a la Argentina ponerse nuevamente en condiciones de atender las necesidades de su sociedad.